Pero además hay un tercer aspecto por el cual ha sido criticado el modelo ambientalista puro, que es contradictorio con otras demandas de la sociedad igualmente legítimas. ¿Por qué? Porque si hoy tenemos en la humanidad, en una economía global, una enorme cantidad de gente que está fuera del sistema y está tratando de ingresar, e ingresan masas enormes de personas al consumo, esto es bien visto. ¿Por qué? Porque es bien visto por la enorme mayoría de la gente que quiere la igualdad. Y la igualdad, el ascenso de las clases más postergadas a clases medias, es un dato positivo. Pero este dato positivo requiere desarrollo. Y cuanto más igualdad tenemos, más consumo de energía hay. Y entonces ahí tenemos una colisión entre los valores ambientales y los valores de la igualdad. Muy difícil. Entonces, el modelo ambientalista puro también tiene contradicciones insalvables dentro del modelo de valores que es admisible en una sociedad. La igualdad debe ser compatible con la solidaridad que sustenta el ambientalismo y viceversa. Es decir, tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Por lo tanto, lo que está claro es que si nosotros desarrollamos la idea del desarrollo ilimitadamente o la idea del ambientalismo puro ilimitadamente, vamos a tener escenarios de altísima conflictividad y no son salidas. Y esto es lo que está pasando. A mí me llama poderosamente la atención, y esto fue uno de los motivos por los cuales yo insistí mucho en el proyecto de Expoterra, en ir a reuniones ambientalistas y escuchar declaraciones que siempre me gustaron mucho, pero los que piensan distinto hacen otras reuniones a las que he asistido también y dicen algo absolutamente diferente y no hay diálogo. Y al no haber diálogo hay conflicto, y al haber conflicto nos encontramos con grandes trabas. Esta es la idea. Entonces nosotros tenemos hoy que comenzar en esta área a dialogar, a poner visiones contrapuestas en el mismo escenario y tratar de encontrar algunos puntos de equilibrio en los cuales nos pongamos de acuerdo. A esto nosotros lo llamamos, desde el punto de vista científico, juicios de ponderación. Es decir, una cosa es sostener un principio a rajatabla hasta el fondo, hasta el final, hasta que gane o muera, como es la tradición cultural de nuestra historia argentina, tipo unitarios y federales, todavía seguimos discutiendo esto. Y la otra es encontrar puntos de equilibrio, es decir, o de optimalidad. ¿Dónde podemos encontrar un punto en el cual convivan visiones diferentes? Y en materia de energía, creo que esta es una tarea posible. Yo no quiero avanzar en lo que dirán los expertos de otras áreas, pero creo que hay 2 o 3 lineamientos que me parecen interesantes. El primero es, si nosotros sabemos que es muy difícil la sustitución de un modelo energético por otro y que en situaciones de crisis económica es aún más difícil y que va a llevar muchísimo tiempo, nosotros tendríamos que empezar por pensar qué hacemos con este modelo que va a estar durante mucho tiempo. Esta es la realidad. Todos los países están diciendo que no van a cambiar el modelo en un año, ni en 2, ni en 3. Va a llevar mucho tiempo. Son inversiones, recursos. Pasar del modelo energético actual, del gas, del carbón, de la energía eléctrica a otra cosa es algo que va a demorar. Por lo tanto, es realista pensar que en este modelo podemos trabajar, y hay un concepto que me parece que es muy importante como primera noción,
que es el de eficiencia. Es decir, ¿cómo podemos hacer este modelo más eficiente en términos ambientales? Es decir, en términos de que con la misma energía y con el mismo modo en el cual se produce, podamos tener menos costos ambientales. Este es un primer debate y es realista, porque si nosotros sabemos que la sustitución no es algo que esté al alcance de la mano hoy o mañana o pasado, tenemos que empezar por decir, bueno, este modelo se puede mejorar sustancialmente y es posible. Vamos a escuchar hoy a los expertos, pero yo creo que es posible. Hay muchas maneras de hacer más eficiente el modelo actual, energético actual. ¿Qué podemos hacer con el petróleo, con la generación eléctrica, con el carbón, para que sean menos nocivos ambientalmente? Como hablábamos recién, ¿cuánta energía usamos para producir esa energía? Y esta energía que usamos para producirla, ¿cómo podemos hacer para que sea menos lesiva del ambiente? Entonces, este es un primer paso que hay que discutir. Segundo paso, si nosotros decimos que hay otras energías y que es difícil sustituir inmediatamente un modelo por otro, lo que podemos pensar no es en un modelo de sustitución, que es más bien de mediano y largo plazo, sino en un modelo de diversificación, es decir, al mismo tiempo tener varias energías, que es la opción que nosotros tenemos en la mano. Entonces podemos pensar en las energías alternativas como no sustitutivas, sino complementarias, diversificación de energías alternativas. Claro que cuando uno dice las energías alternativas, eólica o biocombustibles y demás, tiene que pensar que solas no crecen. Acá es donde hay que hablar de realismo, es decir, cuando uno dice necesitamos biocombustibles o cualquier biomasa o cualquiera de las energías alternativas, tenemos que pensar que tiene que haber un modelo y una estructura que las haga posible. Por ejemplo, podemos pensar en modelos de integración, es decir, no necesariamente las energías alternativas crecen solas, sino que pueden ser integradas con otras áreas, como por ejemplo, Argentina tiene un extraordinario desarrollo agrícola, que con una política orientada a este sector puede ser la base complementaria de integración de energías alternativas, en el caso de las bioenergías. Entonces tenemos que pensar esto, es decir, las energías nuevas no nacen solas y de la nada, nacen de políticas públicas en las cuales tenemos que discutir. Bueno, ¿podemos orientar ese sector de modo complementario? ¿Podemos trabajar para que las energías alternativas tengan valor agregado y generen empleo? Y que esto es lo que está sucediendo en la Argentina. Podemos ser líderes en esta materia, pero tenemos que tener políticas públicas claras para esto, El modelo que sea de diversificación, de integración con otros sectores y, naturalmente, que sean atractivos en términos de empleo y generación de riqueza. Ahí es donde nosotros pensamos que tiene que haber puntos de equilibrio. No es solo trabajar las oposiciones irremediables, sino los puntos de equilibrio. Y finalmente quiero decirles que me parece también muy relevante pensar en el contexto institucional, porque ninguna de estas opciones, estas hard choices que nosotros hablamos siempre, o las opciones difíciles, se pueden llevar a cabo sin contextos institucionales. Y por eso es que nos parece muy importante que también discutamos, como se va a hacer hoy, el tema impositivo. Es decir, ninguna energía clásica puede mejorar y ser más eficiente si no hay una estructura de incentivos.
Y ninguna energía nueva, alternativa, puede desarrollarse si no hay una estructura de incentivos. Tenemos que pensar, porque la sociedad en su conjunto y el sector empresario en particular siguen el modelo de la acción racional individual. Es decir, cada uno maximiza su interés. Y si nosotros decimos que tiene que haber energías alternativas o energías clásicas más eficientes, pero los incentivos van para otro lado o no hay ninguno, es muy difícil que logremos los resultados. Por lo tanto, tenemos que tener principios coherentes en esta materia. Y también en los marcos regulatorios. Nosotros tenemos hoy legislación. Tenemos una Constitución y una Ley General del Ambiente que protegen el ambiente y tenemos otras normas que protegen la energía y el desarrollo. Pero de ahí para abajo es donde están los problemas, porque en las normas administrativas es donde están las opciones. ¿Qué hace el Estado cuando regula cada una de las actividades? ¿Qué hace cuando prohíbe, cuando permite, cuando traba, cuando no traba? Ahí es donde se ven las opciones reales, no en las grandes declaraciones. Entonces tenemos que trabajar sobre marcos regulatorios y pensar, ¿es posible que estos incentivos de los cuales hablamos sean respetados o tengan traducción en los marcos regulatorios? Es decir, lo que nosotros planteamos en Expoterra es pasar de un escenario de conflictos irremediables a un escenario de conflictos solucionables. Y esto se hace pensando en profundidad los temas de manera más sofisticada y de manera más elaborada. Fíjense que el ambientalismo hasta ahora ha trabajado mucho lo que denominamos las externalidades negativas, es decir, que cuando una actividad, sea empresaria o no, se desarrolla y genera costos a la sociedad, costos sobre los cuales no hubo transacción, estas son externalidades negativas, es decir, se realiza una actividad, pero los costos los pagan terceros. Entonces lo que ha hecho la legislación ambiental es internalizar las externalidades negativas, es decir, imputar estos costos a quien los genera, es decir, a la empresa. Por eso hablamos de responsabilidad ambiental. El que contamina paga. Este es el modelo de toda la legislación ambiental en el mundo de hoy. Esto genera también algunos problemas porque las empresas pueden pagar a veces y a veces no. Los costos ambientales son altísimos, hay grandes catástrofes ambientales que son muy difíciles de absorber y esto lo denominamos costo secundario, es decir, ¿quién soporta ese costo? Pero además hay otro modelo que es el que nosotros queremos desarrollar en Expoterra, que es trabajar sobre las externalidades positivas, es decir, ¿cómo hacemos para que existan incentivos adecuados para que la actividad económica se vaya reorientando hacia la protección del ambiente? Y por eso hablamos de que hay que cambiar los marcos institucionales, regulatorios, impositivos, la cultura, para que tengamos un modelo coherente que nos vaya llevando hacia incentivos mejores, tanto en la producción como en el consumo. Este es un cambio de modelo. Esta es la idea que tenemos en Expoterra y por eso los hemos invitado a discutir a ustedes. Aquí están representados los que deciden, los que conocen la materia energética en el mundo empresario. Y yo celebro que estén aquí, les agradezco, porque es una demostración extraordinaria de buena voluntad. Están aquí también quienes conocen desde el punto de vista científico las opciones y tal vez sea muy interesante que nos muestren cada energía. Cada energía tiene beneficios ambientales y tiene costos ambientales. Tiene beneficios económicos y tiene costos
Entonces, las decisiones tienen que tomar en cuenta estos costos. La Argentina tiene una larga historia de decisiones de gobierno que no analizan los costos y beneficios. Y esto es lo que hay que cambiar, porque después de un tiempo nos damos cuenta que hay costos y beneficios en todos los campos, pero cuando nos damos cuenta ya se pagaron los costos. Entonces hay que hacerlo antes. Yo postularía que cada una de las decisiones que son estratégicas en la sociedad pasen por un análisis de costo-beneficio. Que nosotros tengamos un escenario de decir, bueno, esta decisión tiene estos beneficios y estos costos y esta otra tiene este otro modelo. Y esto es lo que pretendemos hoy en materia de energía, tener un poco más claridad que los expertos seguramente nos van a dar. Y también están aquí los que han postulado el ambientalismo, que han trabajado en materia ambiental, es decir, están todos los sectores y también, por supuesto, la visión del Poder Judicial, que es la que yo les estoy dando. Que ojalá me sigan los demás jueces, pero hoy en el Poder Judicial este es un tema importantísimo. La Corte Suprema hoy tiene una enorme cantidad de causas ambientales, muchísimas. Y en todos los poderes judiciales del país hay muchísimos. Entonces, nosotros decimos, algunos me preguntan, ¿por qué está hablando acá y en lugar de estar en la Corte trabajando? Porque en realidad todos nosotros tenemos muchas cosas que hacer, pero también es bueno dedicar un poco de tiempo al país, un poco de tiempo a pensar los grandes temas. Porque si nosotros lo que hacemos es trabajar todo el día mirando para abajo en las cuestiones urgentes y no levantamos la mirada y vemos el panorama, vamos a estar siempre repitiendo los mismos errores. Y esto es lo que nos pasa en la Argentina. Entonces, yo les agradezco mucho que todos ustedes y todos nosotros, incluido el presidente de nuestra fundación, dediquemos nuestro tiempo, sacrifiquemos actividades privadas que son mucho más rentables y nos dediquemos a discutir grandes temas de buena voluntad. Yo creo que esto es importantísimo y por eso les agradezco su presencia y espero que podamos aprovechar de este debate y de una buena elaboración posterior. Muchas gracias a todos.